Conexión Vital. Conexión Vital. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Conexión Vital, su casa. Y esta semana, un tema en materia del areteo, pero su legalidad según la ley SENASA. Por eso tenemos invitados de lujo que vamos a conocer en el transcurso del programa con sus opiniones en torno a este tema. Pero antes, vamos a saludar a nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, que se encuentra en España. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, doña Karen. Buenas noches, don Eliud, don Yayo y todos los que nos están viendo el día de hoy. Lamentablemente, tenemos estos invitados de lujo con un tema tan atroz para el país, para la ganadería costarricense y para el consumidor nacional, que una vez más se le pone cuesta arriba tener alimentos sanos, accesibles y en tiempo y disposición oportuna para la adecuada nutrición. Bueno, ahora sí, iniciamos con don Eliud Herrera, quien es médico veterinario y quien además trabajó muchísimos años en el SENASA. Adelante, don Eliud. Buenas noches, gracias por invitarnos al programa. Soy médico veterinario con una maestría en epidemiología. Fui director regional del SENASA en los tiempos de don Yayo y después de don Yayo durante aproximadamente 24 años. En todo lo que era la región Huetar Norte, estaba a cargo de todo lo que es Upala hasta Sarapiquí. Y conozco la problemática que se da en la zona en virtud de algunas promesas que se han venido haciendo con respecto a la pomada canaria, que la presentan así como el areteo, ¿verdad? Que en realidad no es más que algo que no es fácil de alcanzar, ¿verdad? Porque la trazabilidad no necesariamente se puede hacer a través de una identificación individual, sino que se puede hacer de manera grupal, como se ha estado haciendo en este momento a través de las guías ordinarias, que nos permite ejercer controles. Por decirte un ejemplo, con esas guías que teníamos, que no son las electrónicas, logramos establecer un programa de vigilancia epidemiológica a nivel de subastas para rastrear brucelosis, ¿verdad? Hoy en día eso ya se cayó y para demostrarles que eso funcionaba, era posible poder trazar los animales que llegaban a la subasta para detectar de qué finca venían. Entonces, no necesariamente, y no es cierto que con el aleteo es que vamos a lograr lo que nos están ofreciendo. Entre las cosas grandes que nos están ofreciendo con el areteo, se está prometiendo exportar a Europa, cosa que no es tan fácil, ¿verdad? No es el único requisito que se pide para exportar a Europa, aretear animales. Se puede hacer una trazabilidad grupal también. Y para exportar a Europa tenemos una gran limitante. Costa Rica no tiene mataderos aprobados por la Unión Europea para exportar a Europa. También se dice como una gran promesa del areteo el control del robo, el contrabando y el destace de animales. Por mi amplia experiencia que tengo a lo largo de la franja fronteriza con Nicaragua, que son 210 kilómetros que tuvimos a cargo, esa frontera tiene cerca de 80 puntos ciegos, llamo puntos ciegos, pasos donde no hay ningún tipo de control, ¿verdad? Entonces es una zona sumamente permeable que permite que los animales pasen de Nicaragua a Costa Rica muy fácil. Y ahí se da un fenómeno interesante, yo siempre lo he dicho de manera jocosa. Ahí los animales nacen de 2 años, ¿verdad? No nacen chiquiticos, nacen de 2 años porque ya vienen grandes. Y en realidad los controles a nivel de una frontera con tantos pasos es muy difícil realmente de establecer, mucho menos con el personal que tiene el SENASA. En los tiempos en que yo era director, realizábamos constantes retenes en carretera junto con la fuerza pública, cosa que la ley establece que los controles de carretera deben ser establecidos por fuerza pública. Y estos controles
los hacía la fuerza pública cuando nosotros le pedíamos que hiciéramos controles. Hoy en día, con el desmantelamiento que ha tenido el SENASA, porque hay que decirlo así, a SENASA le rebajaron presupuesto, le quitaron la asesoría legal, le pasaron la administración y eso debilitó totalmente el SENASA. Eso permitió que programas sanitarios que se llevaban muy bien Ujú. se hayan abandonado. ¿Por qué? Porque hoy tienen a los funcionarios del SENASA areteando animales, porque se convirtió en un fin por sí mismo. O sea, esto es algo que quiso el ministro anterior y lo implementó y ellos dicen que va porque va. Pero entonces hoy los funcionarios del SENASA están descuidando un montón de labores importantísimas que se tenían que hacer que ya no se están haciendo, ¿verdad? Por otro lado, Costa Don Rica, Eliud, ¿qué le parece? Porque tenemos muchas preguntas ujú, que plantear esta noche y aprender, y yo sé que usted nos va a enseñar mucho, ujú, sobre todo a mí, que estoy muy interesada en conocer más de este tema del areteo. Pero saludemos a don Yayo Vicente. claro. Don Yayo fue director del SENASA, creador de la ley SENASA y quien estuvo a cargo de todo el proyecto de la erradicación del gusano barrenador, además de ser un gran comunicador. ¿Qué me faltó, don Yayo? Buenas noches. No, me faltó que admiro mucho a Karen y a Francisco y los felicito por tomar este tema que es especialmente importante porque repercute en la comida que todos quisiéramos tener en el plato. Efectivamente, trabajamos por el consumidor también y queremos hacer esa conexión vital del productor costarricense con el consumidor, porque todos somos una familia, todos llevamos un hilo conductivo para vivir y es muy importante que todos hagamos ese enlace tan importante a través, por lo menos nosotros en Conexión Vital, queremos llevar un granito de arena, ¿verdad, Francisco? Y queremos aportar a la comunidad costarricense. Correcto. En este momento yo pienso, y por eso tenemos aquí gente que conoce profesionales que han tenido mucho bagaje en esto. Hay muchas horas de trabajo en el bienestar animal, en la salud animal y en el desarrollo animal de Costa Rica, sentados uno a la par del otro. En algunas ocasiones, como director del Servicio Fitosanitario del Estado, lo estuve al otro lado, en otras ocasiones al lado. Y creo que en este momento todos los costarricenses, los consumidores, debemos estar del mismo lado, del lado del ganadero, del lado del acceso a la alimentación. Y tenerlos aquí a ellos es básicamente para hacerles un interrogatorio y poder sacarles la mayor información posible. Don Yayo, don Eliud, tuvimos unos invitados que eran ganaderos. Básicamente nos dijeron que este tipo de trazabilidad que se quiere imponer lo excusan con la trazabilidad sanitaria. Conozco yo de primera mano que la trazabilidad sanitaria lo que implica es llegar a la finca, no se necesita una individualización del animal. ¿Estoy yo en lo correcto? Y podrían ustedes ahondar en esto si fuera el caso de que no lo estoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no, don Francisco? Muchas gracias por la pregunta muy, muy importante. Cuando firmamos con la Organización Mundial del Comercio, ahí hay que detenerse en un capítulo que le llamamos el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. En la jerga se le conoce como el capítulo Dunkel. El capítulo Dunkel en el artículo 10 dice que los países tienen que adecuar las medidas sanitarias y fitosanitarias a la producción artesanal. Entonces, cuando se hace la ley SENASA, se hace todo un aterrizaje para que la ley, cuando se aplique, no estruje, no meta en una esquina al productor pequeño y mediano, en ninguna parte. E incluso cuando llegamos al punto de trazabilidad, se dice que se exime al pequeño productor y sus productos de la trazabilidad. Y esto es muy importante porque, por supuesto que el pequeño productor le cuesta muchísimo lograr alcanzar
todos los requisitos que se le establecen, pero además son requisitos absolutamente innecesarios. Es innecesario reportarle al gobierno de cuál vaca llegó ese ternero, cuánto pesó, cuánta leche produjo esa vaca. Es absolutamente innecesario. Para razones sanitarias, en realidad no hace falta conocer nada más que el origen de ese animal. Y eso lo podemos hacer con una trazabilidad por lote o por grupo, como hacemos con pescados que no se le ponen aretes, como hacemos con gallinas que no se le ponen aretes, como hacemos con la leche que no se le ponen aretes, como hacemos con el queso que tampoco se le ponen aretes, ni tampoco a los cerdos, ni tampoco a otros animales. Lo cierto es que la trazabilidad con aretes es un exceso que burocratiza la actividad ganadera sin ninguna necesidad. Es más bien una necedad que está dejando por fuera a nuestro pequeño productor campesino. Don Yayo, ¿tiene el SENASA la capacidad, usted como exdirector del SENASA y el compañero Eliud, tienen hoy por hoy la capacidad de desarrollar un programa como el areteo en el plazo establecido, inclusive en la extensión hacia el mes de octubre? Jamás, jamás. Mire, en el país se considera que hay 50.000 fincas ganaderas, desde las pequeñitas hasta las más grandes. Para hacer una visita anual, se requieren por lo menos 150 funcionarios, 2 visitas por día. Recordemos que el funcionario trabaja a lo sumo, si tenemos suerte, 200 días del año. O sea, el año laboral del funcionario se reduce a 200 días. Hay que restar entonces fines de semana, Semana Santa, vacaciones y esos otros días, además de reuniones y otras cosas que hacen falta en el sector público. Así que en el mejor de los casos tendríamos 200 días hábiles. 2 visitas por día significan 150 funcionarios trabajando solo en eso, pero además con carro, con viáticos, con combustible, con escáneres y además con algún apoyo en oficina. Alguien que tome la llamada y diga, yo necesito que me pongan el arete. Pero eso sería una visita por año y de repente el pequeño productor tiene que vender una vaca para poder pagar una jarana, tiene que vender una vaca porque la chiquita cumple 15 años o para comprar los útiles de los huilas que entran a la escuela. Y si no está areteado y el funcionario le dice que hasta dentro de 8 meses puede llegar, de repente, si todas las cosas se juntan, si tiene carro, si tiene diésel, si tiene escáner, si tiene tiempo, ¿verdad? Si tiene de todo, dentro de 8 meses le llego, dentro de 8 meses es tarde. Eso es como las filas en el Seguro Social. Cuando alguien tiene un apuro, necesita que la cirugía se haga lo antes posible y no esperar 3 años para esa cirugía. En este momento, el productor con la trazabilidad por lotes no tiene que esperar nada. Puede vender sus vacas cuando necesite venderlas, pero además tengamos todos en cuenta que es necesario que no se burocratice una actividad, ninguna actividad económica en este país. Estamos detrás de simplificación de trámites y no de complicación de trámites. Esto lo que hace es complicarle la vida al ganadero grande que seguramente puede cargar con estos adefesios y el pequeñito que seguramente se le complica mucho la vida con estas ocurrencias de escritorio de alguien que nunca se puso las botas de hule. Francisco, disculpa Francisco, es que me interesa también un punto. ¿Cómo se perjudica en torno a todo lo que está diciendo usted el consumidor? Yo como consumidora en este momento. Bueno, el consumidor se va a ver perjudicado por varias razones. La primera razón es que cuando complicamos las cosas, se genera un mercado
negro, un mercado subterráneo. Eso significa que vamos a tener más matanza clandestina. Eso significa que vamos a tener más matanza en potrero. Lo cual se traduce en una carne que no reúne las condiciones de inocuidad que perseguimos. Pero además, al afectar la producción nacional, vamos a abrir las puertas a la importación. Y la importación, al revés de lo que producimos aquí, que sabemos dónde está y está disponible, y fue así como no pasamos problemas con la pandemia, con la crisis de los contenedores, con las guerras geopolíticas, recientemente Rusia con Ucrania, Estados Unidos e Israel contra Irán, esas cosas nos afectan muchísimo, pero afectan al resto del mundo. Y eso hace con que las importaciones no tengan todas las condiciones sanitarias que nosotros le exigimos, sí, a nuestro productor nacional. Entonces vamos a tener que importar carne, por ejemplo, tenderizada, para que comprendamos todos, inyectada con agua, a veces con el 50% del peso es agua. El bistec lo compramos a precio de carne, cuando la mitad es agua, y pagamos como si fuera carne, lo ponemos en el sartén y aquel bistecote riquísimo se convierte en un confeti en el sartén. Bueno, eso es parte de los problemas que vamos a tener por no producir nuestra comida en nuestra casa, con nuestras condiciones, con nuestros productores. Y es que es importante señalar que además don Yayo es epidemiólogo y salubrista público. Por eso yo vengo y le hago también esta consulta como consumidora. Antes de trasladarnos nuevamente a España con nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, yo los invito para que nos acompañen esta noche con una tacita de café. Y regresamos a Conexión Vital. Ahora sí, nos vamos con nuestro director hasta España. Francisco. Rogelio, partiendo de esta información que nos da don Yayo de la entrevista anterior con productores, se están entregando aretes sin que los instale un médico veterinario de SENASA ni un oficializado, con lo cual tengo mis reservas, pero bueno, podría ser legal si los instala un oficializado. Usted que tuvo tantos años de experiencia ahí en la frontera norte, ¿qué posibilidad habría de que esto se utilice para contrabando de animales, de estos animalitos de 2 años que acaban de nacer, que explicaban hace un rato, y de mover animales de Nicaragua para Costa Rica, debido a que los precios son mejores acá para la comercialización, y también para la legitimación de capitales, ya que el arete está solo, no está adherido a ningún animal, y puedo reportarlo como un bien nuevo, para legitimar un ingreso de dinero en el banco. ¿Cómo podría ver usted esto? Usted que estuvo ahí con las botas llenas de barro y muchísimas tardes trabajando en esas fincas de la llanura sancarleña. Don Francisco, muy buena pregunta. Bueno, como dice el dicho, echa la trampa, echa la burla, ¿verdad? Entonces, durante muchos años, tratamos de poder establecer un control sobre el contrabando de animales con apoyo de la fuerza pública, pero siempre los mecanismos para burlarse los controles existieron. Por darte un número, del 2002 hasta el 2024, que dejé yo mi puesto, por medio del SENASA y la fuerza pública apenas logramos decomisar 2.000 cabezas de animales, mientras que en las diferentes subastas del país se llegaban a negociar hasta 700 cabezas de animales, ¿verdad? Entonces, para que vea usted lo grave del problema y la gran cantidad de sitios que hay sin ningún control fronterizo. En cuanto a los aretes, yo creo que el SENASA no tiene la capacidad para mandar a sus funcionarios a aretear animales, tan es así que ha hecho uso de funcionarios de extensión agropecuaria para tratar de lograr la meta y aún así no lo ha logrado. El INDER los viene poniendo,
pero hasta donde yo sé, el INDER no tiene los recursos económicos en este momento para pagar y darles de manera gratuita los aretes a los pequeños productores que tengan menos de 150 animales. No me consta, he escuchado ganaderos decir que han habido ventas de aretes de forma masiva, que han comprado ganaderos y que lógicamente esos aretes podrían ser utilizados para legitimizar animales que vengan de Nicaragua. No me consta, lo he escuchado, ¿verdad? Y dicen que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿verdad? Entonces, esa sí es una gran preocupación, además de que se está haciendo uso de personal oficializado para poder colocar estos aretes, y eso pues lógicamente aumenta el costo de colocación de los aretes porque estos oficializados no lo hacen de manera gratuita. No sé si le contesto la pregunta a don Francisco. Sí, claro, don Eliud. Ahora me surge un tema ahí de fondo, a don Yayo, don Eliud, el que la quiera contestar. Yo soy ingeniero agrónomo generalista, graduado de la ERT. Llevamos formación con toda la parte de zootecnia. Recuerdo muy claro cuando trabajé en el Ministerio de Agricultura que, no sé yo, el 80-90% de los funcionarios son fitotecnistas de la Universidad de Costa Rica. Pasaba algo similar en el INDER. ¿Qué pasa en el momento en el que alguien que no tiene la preparación para darle el seguimiento a la puesta del arete con respecto a posibles enfermedades que puedan venir a causa de la herida que le estamos causando, que al final es controlada, pero es una herida al animal, y pudiera afectar en esto la producción, retardar o traer nuevas plagas que no tenemos o repatriar plagas que ya habíamos sacado del país? Muy bien, don Francisco, usted siempre lo saca a uno de la posición cómoda, pero vamos a tratar de responder. Lo cierto es que el arete debe ser voluntario y debe ponerlo el productor, porque es cierto lo que usted manifiesta. Cuando un ganadero, grande o pequeño, recoge el ganado para que llegue un funcionario o un oficializado a poner los aretes, de repente no llega o llega tarde, porque dice o llama si es que hay teléfono en esa zona, que se le varó el carro, que no tenía combustible, que el escáner se le fregó, que no llegaron los aretes y todas este montón de razones y otras para llegar, y usted perdió el día con el ganado recogido en un corral, si tiene suerte de tener un corral, o en el corral del vecino, si tiene suerte que el vecino le preste el corral, y ese animal ahí se va a estresar, va a bonillar la comida de 3 días. 3 días de comida se van a perder y nadie va a pagar esa alimentación. Entonces tenemos que tener claro que además de eso se van a hacer 2 heridas en cada animal, una en cada oreja. En Costa Rica, lamentablemente, volvimos a tener gusano barrenador. Es una mosca que pone sus huevos donde hay herida. Es la única mosca cuyas larvas comen carne viva, carne fresca. Las otras comen carne necrosada o carne podrida. ¿Verdad? Vemos cadáveres con gusanos. Bueno, esos gusanos solamente comen carne podrida. La del gusano barrenador, esa larvita, lo que come es carne viva. Y entonces, cuando hay una herida, cualquiera, pero sobre todo estas tan fáciles porque son en las orejas, se convierten en gusaneras. ¿Todas tienen gusaneras? No. En Costa Rica están ocurriendo nuevas gusaneras, como unas 3,000, seguramente por semana, y por supuesto que eso no alcanza para todas las heridas que
que inferimos, pero por supuesto que es un multiplicador de la plaga. Hacerlo al propio es una barbaridad, y ponerle fipronil a esa herida, que es lo que está haciendo SENASA, también vamos a tentar contra los polinizadores, contra la abeja, que también tiene su gran participación en la producción pecuaria, ¿verdad? Es una contradicción que el mismo SENASA, que debe proteger las abejas, esté dando fipronil a los funcionarios para que curen las gusaneras. Aquí hay una serie de contradicciones producto de la improvisación con que se está haciendo este programa, un programa que fue mal concebido y mal puesto en práctica, porque la trazabilidad es de dónde viene, por dónde pasa y a dónde llega. Y quitaron los puestos de control, por lo cual va a ser imposible algún día determinar dónde están las rutas ganaderas. Y además, la trazabilidad se hacía con criterio sanitario. A ver lo que ustedes tanto decían. En Costa Rica está prohibido las hormonas, inyectar hormonas al ganado, porque no queremos que llegue un filete con un premio de hormonas puesto artificialmente. Se ha descubierto que una gran medicina para el asma, como el clenbuterol, porque genera una ganancia de peso importante en personas, pero también en animales. Por eso está prohibidísimo en Costa Rica aplicar clenbuterol a los animales, pero si nos echan animales de Nicaragua donde no está prohibido el etilmetilbestrol o el clenbuterol, pues vamos a comer carne con esos residuos de medicamentos veterinarios absolutamente inconvenientes, y vamos a terminar seguramente buscando en las tiendas brasieres para los hombres, porque les van a crecer los pechos, ¿verdad? Una barbaridad para la salud pública arriesgarse a que eso suceda por estar comprando carne de lugares donde no existen los controles sanitarios pertinentes. Y controles sanitarios, don Yayo, disculpe, Francisco, controles sanitarios que se habían establecido ya en su momento, se había erradicado, como usted me comentaba fuera de micrófono, el gusano barrenador, se había logrado erradicar, y fue una campaña de mucha inversión, de muchos años, de mucho esfuerzo. Así es muy lastimoso, doña Karen, cómo se están estableciendo las prioridades. Mire, una fábrica, una planta para producir moscas estériles de gusano barrenador cuesta alrededor de seguramente unos 10 millones de dólares. En esta majadería de los aretes se ha gastado bastante más. Ya tendríamos nuestra planta productora, ya tendríamos completamente controlado el gusano barrenador si hubiéramos actuado con diligencia. Hubiéramos también, si hubiéramos actuado con diligencia, evitado que la plaga entrara tan rápido. Cuando entró la plaga, ni siquiera sabíamos, con un año de antelación que venía para acá, ni siquiera sabíamos si habían en existencia los remedios para curar las gusaneras. No les habíamos enseñado, y todavía no les hemos enseñado a los productores a tratar una gusanera, ¿verdad? Vemos uno y otra vez videos donde la gente con un palo de madera sucio quita gusanos, ¿verdad? Y al mismo tiempo metiendo gérmenes en esa herida abierta. Nadie les está enseñando a los señores cómo se curan una gusanera. Hubiéramos retardado 6 meses nuestra plaga, nos hubiera dado tiempo de hacer una planta aquí, y tal vez hubiéramos salvado a Costa Rica, a Nicaragua y ahí para arriba. Hoy, ayer y hoy, nos llegó los informes que ya hay gusano barrenador en Texas, en Estados Unidos. Francisco, ahora sí. Don Yayo, le iba a preguntar, sin embargo, su respuesta ya es una ley,
¿Qué hubiera hecho usted para generar un sistema de trazabilidad basado en la sanidad y que al mismo tiempo ayudara a evitar el contrabando? Ya tenemos la ley de contrabando que se desarrolló en su gestión, se aprobó en la Asamblea Legislativa durante su gestión como director del SENASA. Pero entonces esto partimos ahora a quien la estuvo aplicando en campo, don Eliud. Esta ley ha sido y ha respondido a las necesidades de los costarricenses hasta la fecha con respecto a trazabilidad en la salud animal y con respecto al control del contrabando de ganado. Bueno, Francisco, yo sí quiero aclarar que sí estoy a favor de la trazabilidad, porque es necesaria la trazabilidad, pero no a través del método que se está utilizando de areteo de manera individual. Este debió haber sido un programa paulatino donde los productores poco a poco se fueran metiendo, fuéramos creando las condiciones para que la gente del campo, la gente más necesitada, la gente que está más lejos de los centros de ciudad, pudiera tener acceso a Internet, pudiera tener acceso a los medios que se ocupan para poner a funcionar esto. Ahora, la trazabilidad de la forma en que se está haciendo, por sí sola, no resuelve los grandes problemas que los políticos o los creadores de esta idea están proponiéndole a los productores ganaderos. No es cierto, y como lo dije, no va a resolver el problema de robo de ganado, no va a resolver el problema del destace, que bien lo mencionó don Yayo. Posiblemente se va a aumentar la matanza clandestina con un deterioro en lo que es la salud pública. No se va a poder controlar el robo de ganado. Déjeme decirle que en la región Huetar Norte, desde el río Chiriquí hasta Bijagua de Upala, inclusive saliendo por Dos Ríos de Upala, por Colonia Punta Arenas, por Sucre de Ciudad Quesada, usted no consigue un solo puesto policial. Y si no hay un solo puesto policial, que sí estaba contemplado, no me deja mentir don Yayo, en la ley 8799, cuando se hizo la ley para el robo ganado, ellos tenían que crear los puestos policiales y también darle las condiciones a los policías. Lamentablemente, no hay controles en carretera, de manera que usted sale con un animal destazado o un animal contrabandeado y pasa desde la frontera hasta la meseta central donde usted comercializa esa carne. Entonces, si no hay un acompañamiento por parte de la fuerza pública donde realmente se habiliten puestos de control estratégicos con rutas establecidas para poder controlar, donde el policía no esté solo en un puesto de control, porque los grandes problemas que teníamos en nuestra época, y ahora peor porque ya los quitaron todos los puestos de control, es que había solamente un policía y había una bitácora en el cual el policía tenía que anotar la placa del camión, el nombre del chofer, el número de la guía, la hora en que se daba el movimiento y las marcas que poseía ese ganado. No solo la marca del transporte, sino otras marcas. No, ¿cómo se establecía el control? Un policía sentado detrás de una ventana poniendo lo que el transportista le decía. Entonces, era un sistema totalmente vulnerable porque nunca existió la fuerza pública necesaria para poder establecer controles, ¿verdad? Entonces, yo concluyo diciéndole, don Francisco, que el sistema fue hecho para funcionar, pero lamentablemente los políticos, los gobiernos que estuvieron no dieron los insumos necesarios para poder realmente dar los controles que se tenían que dar. Muy interesante, don Eliud, porque básicamente lo que estamos diciendo es que lo que falló fue el capital humano, no la estrategia. De una u otra forma, pasaron gobiernos de liberación, de acción ciudadana, luego de Rodrigo Chávez y ahora entró esa ley ahora, y efectivamente lo que falló fue el capital humano. Justamente en este proyecto no es lo que se está mejorando, porque tampoco hay puestos de control. Y la trazabilidad de la forma en la que se dé, y se puede evitar el contrabando, se puede evitar que el consumidor salga afectado, se puede evitar que aumenten los temas sanitarios en el caso de la producción animal, es lo que estamos detrás todos nosotros. Después ya de los 30 minutos de este programa y de haber llegado a las conclusiones y a los aportes que hacen estos dos profesionales, creo yo, doña Karen, que lo que nos queda es hacer la despedida y que el consumidor tenga claro que esto no le va a mejorar la calidad de su carne y por el contrario puede inundar el mercado de carne
de otra calidad y que no cumple estas mismas especificaciones porque no le estamos pidiendo a los países que nos exportan trazabilidad por unidad animal. Don Eliud, para cerrar el programa, Sí, bueno, yo quiero también referirme, una gran mentira de esta promesa de que con el areteo se va a resolver una serie de cosas. Como lo dije antes, las exportaciones a Europa no van a ser fáciles porque no tenemos mataderos aprobados para exportar a Europa. Eso cuesta mucho dinero. No es necesario tener una trazabilidad individual para poder llevar registros en las fincas que establezcan periodos de retiros, sobre todo de antibióticos, desparasitantes y una serie de elementos que tienen que ser controlados, ¿verdad? Entonces, esta situación de que vamos a exportar porque simplemente vamos a poner un arete, es importante que las personas que gobiernan este país sean serias y le digan la realidad al ganadero, porque no es simplemente, como lo han venido, poner un arete el que va a resolver realmente el problema o la intención de exportar a Europa. Hay muchas cosas, bienestar animal, por ejemplo, mejor genética. Gracias. tenemos mucho entonces que conversar en torno a este tema y lo haremos acá en su casa de Conexión Vital. Muchísimas gracias a don Eliud, a don Yayo Vicente por acompañarnos esta noche y a usted también. Que Dios me les acompañe. Conexión Vital. Conexión Vital.